Continuamos hablando de marketing con Julián Tejada. En esta segunda parte nos quedaron muchas cosas pendientes, así que escúchanos. Hace algunos años una médica, una maestra me enseñó algo muy interesante y una idea es una intención, una decisión, una emoción y una acción. Y cuando uno ya lleva esa palabra, ese desglose a un proyecto, puedes hacer lo que quieras. Total. Intención, decisión, emoción y acción. Pero el problema está en ¿quién? En uno. En uno mismo. Y la solución también. Ajá. Si yo me quedo solamente pensando y maquinando y ¡ay, qué maravilla! Pues en el mundo imaginario todo es maravilloso. Sí. Y todo es posible. Pero aquí tenés que hacer. Hay un fenómeno bien interesante que se viene estudiando mucho en la neurología y en el neuromarketing y es la resonancia límbica. Es decir, cómo tu idea, aunque tú la estés pensando, otro la puede estar resonando. ¿Sí? Y eso es real. Total. Eso está pasando. Entonces, cuando empecemos a entender que somos unidad, que somos integridad, que eso es real, que cada día nos vamos a ocultar menos, que esta hiperconectividad tecnológica también tiene que ver con nuestra hiperconectividad biológica. Sí. Vamos a dejar de creernos tan exclusivos también. Hay varias cositas que quisiera como agregar ahí. Ahora estoy leyendo un libro que se llama El Estoico Diario. Hay una frasecita que me gustó mucho y es: entiende qué es lo que controlas, qué está dentro de tu control. Tu control solamente puede estar dentro de tu mente. O sea, tú solo controlas tu mente. Tú no controlas ni siquiera qué pasa con tu ojo. Tu ojo se puede dañar por cuestiones ambientales, por cuestiones virales, por cuestiones genéticas. Tú no puedes controlar eso. Miren, por ejemplo, en el caso de Stephen Hawking. Él no pudo controlar que su cuerpo se deteriorara, su sistema nervioso se deteriorara hasta el punto que llegó, pero él sí pudo controlar su mente para saber cómo enfrentarlo por una vida larga y duradera y contribuir a la humanidad completa de su propia incapacidad. La mente de Stephen Hawking fue su mayor bien, su mayor activo. Si nosotros miramos eso, nuestra mente es nuestro mayor activo. Ni siquiera nuestras piernas, nuestras manos, esto puede fallar, se puede enfermar, se puede averiar. Lo único que podemos controlar es nuestra mente. Mientras podamos controlarla. Mientras podamos controlarla, porque también viene el Alzheimer, Parkinson y todas esas cosas, golpes. Entonces, si nosotros entendemos qué está dentro de nuestro control y qué no, ya también podemos saber que yo no puedo controlar que el otro tenga mi idea, no puedo controlar que la ejecute o no la ejecute, pero también tengo las estadísticas de mi mano. Y es que el 90% de las personas no están haciendo nada al respecto, no están actuando sobre las cosas, no están creando. Ese 10% que se anima a ejecutar su idea, por más poco creativa que fuera, de ese 10% solamente el 10% logra el éxito. Es como el mito de la caverna. Todos estamos en la caverna. Eso. ¿Quién es el valiente que salió? Es el emprendedor que cogió esa idea y la desarrolló. ¿Sí? No, y lo otro es que una cosa es una idea en la cabeza. Entonces usted la tiene aquí, se la imagina. Pero quien la desarrolla se enfrenta a los retos de ejecutar esa idea. Pues se enfrentó a los retos que tuvo ejecutar eso, que a veces es mucho más difícil, porque una cosa es lo que usted se imagina acá y otra es la realidad. Eso de trabajar en equipo es algo matemático. Matemáticamente, si tú tienes 40 horas a la semana, porque óptimamente nuestra mente trabaja 8 horas al día, si tú tienes 40 horas a la semana y solamente eres una persona, pues te vas a demorar ejecutando más cosas. Mientras que si tienes 10 personas en tu equipo, tienes 400 horas a la semana. O sea que en una semana vas a hacer el equivalente de 10 semanas tú solo. Y eso es clave, porque si tú logras el momentum, esa energía de lanzamiento en un momento único, encapsulas toda esa energía, todo ese combustible en un tanque, conectas tu equipo a ese tanque y lo enciendes en un solo momento, ese tanque te puede llevar a la luna. Pero si tú tienes solamente un poquito de energía y lo gastas día por día, nunca vas a llegar a la luna. Ahí es cuando, por ejemplo, cuando hablamos del trabajo extremo, las personas cuando ven a una persona como yo, dicen, ay, pero ¿usted por qué trabaja tanto? No entienden que lo que estamos haciendo las personas extra trabajadoras es lanzar el cohete a la luna, pero cuando llegamos a la luna estamos en 0 gravedad y ya no tenemos que estar trabajando tanto, porque ya lanzamos nuestra navecita que está orbitando tranquilamente en 0 gravedad, ya es menos esfuerzo. Warren Buffett, que es uno de los grandes inversionistas del mundo, invirtió por 70 años y el 90% de su fortuna se logró en la última década. El 90% de su fortuna.
Durante 70 años invirtió y solamente durante los últimos 10 logró el 90% de su fortuna. El enfoque. El enfoque. Sí. Que es un reto ahora, porque como hay tantos distractores, tantas posibilidades al mismo tiempo, enfocar la atención es clave. Sí. Y yo diría, retomando un poquito lo que mencionabas de los estoicos, que por ahí va la cosa. O sea, el esfuerzo no tiene que ser tanto físico, sino enfocarse, lograr ese dominio mental y enfocarnos en desarrollar realmente una idea. Sí. Yo hace algunos años diversificaba mi portafolio y decía, no, quiero que me entren millones de dólares por todas las fuentes. Empecé a dar cuenta que eso dispersaba mi energía, mi atención, mi salud, y que tenía que enfocarme en pequeños nichos que pudiera desarrollar y donde con una pequeña fórmula eso se convirtiera en una fuente de capital recurrente, flujos de capital recurrente, y eso es uno de los aprendizajes que más valoro de Warren, porque él también te dice eso. Si usted no se las sabe todas, contrate quien se las sepa. Contrate a alguien más experto que usted. Está bien. Hay que perder el miedo de que el otro es mejor. No pasa nada con eso. Hay personas que leen muchos libros. Yo también tuve mi época de ser muy lector y un devoralibros y me di cuenta que es maravilloso leer, me encanta leer, pero también hay que hacer. Sí. Hacer. Es letra muerta, teoría, y está muy bien, pero el mundo es de hacer. Entonces, reconecto con el mito de la caverna y eso. Te quedas en la caverna viendo Netflix o sales al mundo a hacer negocios. Total. Y aprendes cómo funciona. Hacer de tu vida tu película. Te vuelves protagonista. Sí. Y me gustaría mucho poder invitar a la gente a que se animen a conectar los recursos humanos también que tienen. Porque ahora en las familias vemos que la gente, que el papá hace una cosa, que el hijo hace otra, que la mamá hace otra, y ya no tienen tiempo de conexión, ya no tienen espacios para compartir, solamente 2 horas en la noche, tal vez un momentico los fines de semana, los niños están en redes sociales, viendo películas o lo que sea. Entonces todo es como separado. Así como nos compartimentalizamos nosotros, compartimentalizamos a nuestras familias. Entonces, si nosotros lográramos una unión de esfuerzos, así como hacemos con nuestras empresas, nuestros negocios, hiciéramos eso con nuestras familias y fuéramos más allá de, es que a mí me gusta esto más que aquello, pero nos enfocáramos en una fuente de recursos para una familia, pues lograríamos sostenernos más fácil y de ahí, de esos recursos que generamos, financiar lo que nos gusta a todos. Yo le digo como un ventilador. Nosotros podemos crear un ventiladorcito que cuando tú prendas el botón, ¡pum!, empieza a funcionar solito. Ya no tenemos que pensar en ventilador más. Así funciona una empresa. Si tú logras poner los recursos, personal, estrategia, mercadeo, ventas de tu empresa, ya la empresa funciona. Ya lo que tú tienes que hacer es ver cómo está funcionando. Si ya está llegando energía, si me está soplando suficiente viento, si me está resultando como quiero. Entonces ya no tienes que enfocarte tanto. Entonces la gente ve la dificultad de un negocio como va a ser difícil siempre. No, va a ser difícil mientras lo lanzas y lo pones a funcionar autónomamente. Sí. Y ya después te pones a mirar cómo funciona la maquinita. Ve cómo está la maquinita, va muy bien. Y después crea otra maquinita. ¿Cómo va la maquinita 1? ¿Cómo va la maquinita 2? Otra maquinita. Y vas generando maquinitas que funcionan entre sí como un ecosistema y ya tienes tu vida resuelta. Te vas a viajar por todo el mundo, haces desde cualquier parte lo que necesites hacer. El mundo ideal. Otra pregunta. ¿Podrías explicar cómo las empresas pueden aprovechar el marketing móvil para alcanzar sus objetivos? Buena pregunta. Creo que hay que aprender primero que todo a utilizar el celular no solamente para ver redes sociales, sino verlo como una oportunidad que nos conecta con el mundo, como una herramienta de conexión, como una herramienta de comunicación y como una herramienta con la cual podemos hacer negocios. Y eso también hay que llevarlo a un contexto específico. ¿Por qué? Porque me he encontrado clientes que dicen, no, es que yo lancé mi marca en Instagram y fracasé y no me funcionó y es que no vendí nada. Bueno, vamos a revisar varias cosas. Revisemos el mensaje, revisemos a quién le estabas enviando ese mensaje, revisemos el precio, la frecuencia, todo eso. Y nos dábamos cuenta que no era Instagram y no pasa nada, no todos tenemos que estar en Instagram. Hay personas a las que les funciona WhatsApp y les funciona muy bien y venden por ahí. Entonces, a veces hay que probar, equivocarse, darse cuenta y reconfigurar
la estrategia. El marketing móvil es el futuro, y yo diría es el presente y el futuro de los negocios. Cada vez vamos a estar más móviles. Conectemos eso con la llegada de las redes 5G, porque quiero hacer énfasis: mientras mayor y mejor cobertura tengamos en la red celular y en el acceso a internet, más marketing móvil vamos a poder hacer. Pero no hay que dispararle a todos los pájaros. Sí. Hay que elegir los nichos. Ajá. ¿Por qué? Porque esto es tan amplio y tan global que nuestro mensaje también se puede diluir. Pero ya cuando uno logra enfocar el esfuerzo, cuando uno logra enfocar la comunicación, cuando uno logra crear un producto o un servicio que atiende las necesidades y dolores de un grupo de humanos específico, ahí tiene un mercado, y ese mercado se puede desarrollar y eso puede ser rentable. Sí. Y ya lo hemos hecho, o sea, ya tenemos experiencia con esto. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando el negocio del roofing en Estados Unidos, donde uno de los estados donde más se necesita el servicio es en la Florida. Porque hay temporada de huracanes, porque hay temporada de lluvia, porque cada cierto tiempo tienes que cambiar tu techo, porque hay goteras, porque el huracán pasó y se llevó media casa. Entonces es una necesidad primaria. Pero si tú vas a la Florida y haces un estudio de mercado, te das cuenta que hay miles de empresas que hacen lo mismo, que hacen roofing. Y si vas y analizas a fondo el mercado, te das cuenta que hay millones de latinos buscando trabajo en lo mismo. Entonces tiene mercado, pero también tiene problemas. ¿Cómo logras identificar cuál es tu nicho y desarrollar un negocio ahí? Eso nos ha dado, llevamos 2 años haciéndolo, y nos ha dado muchos aprendizajes valiosos. ¿Respecto a qué? A que hay que lograr crear el mensaje preciso para la persona correcta en el momento indicado. De eso se trata. Exacto. ¿Sí? No estar apuntándole a todo el mundo con la ilusión de que todos me van a comprar, porque eso no es, sino quién me necesita en este momento y cómo le puedo servir. Total. Y generar esa comunicación. Y el marketing móvil nos va a llevar a ese real time, a esa comunicación en tiempo real que resuelve una necesidad puntual y específica en tiempo real. Y eso hay que conectarlo con ventas y con servicio al cliente, porque probablemente esa persona o esa empresa o ese negocio se sienta tan bien atendida que se convierta en un cliente recurrente y que va a convertirse posteriormente en un embajador de marca. Sí. Entonces el marketing móvil nos va a llevar a ese reto, a salir de la caverna, trabajar en un servicio al cliente muy coherente, muy en tiempo real también, que entienda las necesidades y que nos ponga a nosotros a generar contenido, a crear contenido y a crear servicios que estén conectados y que se vayan también difundiendo. Qué bacán. Sí. Y perdamos el miedo a tener presencia ahí. Y si hay que crear una aplicación, y si hay que desarrollar un servicio, hacerlo. Antes, desarrollar una aplicación valía millones de dólares y se demoraba 3 años o después ya 6 meses. Ahora vos puedes crear una aplicación en un fin de semana. Sí, hay desarrolladores no código, no basados en código. No basados en código. Pero ¿dónde está el sabor del asunto? No está en que va a tener la super app que va a resolver todos los problemas del mundo, sino mi aplicación, ¿a quién le sirve? Y cómo le mejora la vida. Exacto. Teniendo en cuenta que puedo tener usuarios que no son tecnológicos, pero que usan el celular. Sí. ¿Sí? Pues, tocas unos temas muy interesantes ahí. Por ejemplo, con lo del desarrollo de las aplicaciones. Hay personas que creen que tienen que tener la aplicación full, tipo, no sé, Spotify hoy. No se dan cuenta que Spotify tuvo ese desarrollo también. Fue un producto mínimo viable que se puso a prueba en una localidad que vio que tenía una posible demanda y se desarrolló para atender las necesidades de esa demanda. Se pulió hasta llegar a ese punto. O sea que nosotros no tenemos que tener, si quieres vender tu libro no tienes que vender 1000 copias. Escribe una frase en Instagram, tú puedes convertir una frase en Canva y hacerla bonita. Si a la gente le gusta, seguir la línea, genera una nueva, acumula eso en 100 y creas tu libro de 100 páginas. No importa cuánto te demores, puedes hacerlo. Ya me está cogiendo. Hijo de madre. Hay que pedirle conductor elegido. En tu experiencia, ¿cuáles son las estrategias de marketing digital más efectivas que has implementado? Muy bien. Marketing móvil. Conectando con la pregunta anterior. Marketing móvil, porque el celular es el dispositivo que más utilizamos en el día.
ya lo tenemos tan embebido, tan integrado en nuestra cotidianidad, que hay personas que no pueden ir al baño si no llevan el celular. ¿Cómo así? Tremendo. Eso se puede. ¿Cómo hace? Entonces, es una herramienta necesaria, cotidiana, que está todo el tiempo ahí. Sí. No creo que haya una única fórmula. Uh-huh. Siento que hay que crear la fórmula a la medida de cada emprendedor, de cada emprendimiento, de cada empresa. Porque si bien todos somos seres humanos, pues tenemos distintos modos de pensar, vivimos en distintos lugares, tenemos necesidades diferentes, contextos diferentes, y hasta allá hay que llevar la comunicación y el marketing, o sea, entrar, llegar y entender cómo funciona la vida de cada persona y a partir de ahí pues generar soluciones para mejorar esa vida. Entonces, pienso que no hay una única fórmula. ¿Cuáles me han funcionado? Investigar el mercado es necesario, entender cómo es el contexto de los clientes es necesario, ¿sí? No piensa igual un neoyorquino que una persona de la Florida, no piensa igual una persona de la Florida que alguien que esté en Carolina del Norte, Carolina del Sur. O sea, incluso en los mismos barrios hay diferencias Norte, culturales. ¿Sí? No es lo mismo un barrio donde viven en mayor medida adultos mayores que un barrio donde hay niños. Como en este edificio. Donde hay jóvenes. Tienen necesidades distintas. Entonces, entender el contexto para mí ha sido una de las herramientas claves. O sea, entender cuál es el contexto de las personas que van a recibir mi mensaje y entender el contexto de mis clientes. Procuro aprender, antes de hacer negocios con cualquier persona, necesito entender su mundo. Total. Sí, qué necesita. Y realmente hacer un inventario de cómo lo puedo ayudar. Pues si lo que yo tengo sí le sirve. Sí. Ahora me he encontrado con algo y es la mayoría de los emprendedores necesitan victorias tempranas, o sea, empezar a facturar rápido. Y para empezar a facturar rápido, pues no tenés que pensar en el producto perfecto, porque no lo vas a tener. Exacto. La perfección o el perfeccionismo te bloquea o te paraliza. Entonces hay que pensar en qué es lo primero que puedo hacer que me ayude a empezar a ganar dinero, a autofinanciar mi negocio y luego ir creciendo, ir iterando, ir mejorando el producto o servicio. Una historiecita que me pasó esta semana. Dale. Fuimos en taxi para la casa de mi esposa, para la casa de la mamá de mi esposa. Y empezó a hablar de la economía del país. No, es que el país está dañado, que la política, que yo no sé qué. Y yo le dije, tenés dos opciones. O aceptás esa realidad y sufrís de ella, o cambias tu realidad y te sacas tu vida adelante. Y él me decía, no, pero ¿cómo me va a decir eso? Yo he intentado muchas cosas, bla, 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 bla. Entonces, son personas que ya se victimizaron de su realidad y no entienden cómo salir de ahí. Yo le dije, toma estos 50,000 pesos. Yo ya le había pagado yo la carrera por el banco. Yo le dije, toma estos 50,000 pesos. Compra algo que ya a vos te guste. ¿Qué te gusta? Algo que te guste lo suficiente como para que vos hables de eso como una religión. Para él fue las gafas solares. Le pregunté cuánto valieron. Me dijo, 200. Yo le dije, no tenés que empezar desde 200. Empezá desde 50,000. Compra unas gafas con estos 50,000. Ya te pagué la carrera. Ya tienes tus necesidades básicas cubiertas. ¿Te estás muriendo de hambre en las próximas 2 semanas? No. Entonces, coge estos 50,000, compra unas gafas y empieza a promocionarlas. A amigos, familia, conocidos, personas de la carrera. Pone las gafas exhibidas atrás en el taxi. No tenés que vender 1,000. Puedes vender una hoy. Ya te ganaste 20,000. Entonces ya tienes 70,000. Compra algo de 70,000 y lo vendes por más. Si 120,000, 150,000, 200,000, llegaste en cuestión de, no sé, 6 meses a 1,000,000. No te lo gastes porque ya tienes tus gastos cubiertos con tu trabajo principal. Conseguiste otra cosa más cara. Vendela. No tienes que venderla inmediatamente. Vendela en el tiempo que se te demore vender. Saca eso y haces tu bola de nieve y seguís empujando tu bola de nieve hasta que tengas una suma suficiente para cubrir tu vida por 6 meses. Ya no tienes que trabajar todos los días. Ya puedes encargarte 6 meses a desarrollar qué te va a cubrir en un año. Ya cubriendo un año, puedes dedicarte a cubrir los próximos 10. Y ya en 10 puedes dedicarte a cubrir los próximos 20. Entonces ya no tienes que estar corriendo todo el tiempo. Ya puedes empezar a diseñar una estrategia para cubrir todo tu legado. Ya puedes pensar en de qué van a vivir mis hijos, de qué van a vivir mis nietos, de qué van a vivir. Entonces como que pensamos en negocios y llegamos a la cúspide máxima y creemos que no hay para dónde ir más allá.
no somos capaces de salirnos de nuestra propia realidad y nos quedamos en esa rueda de hámster todos los días teniendo que correrla y sigue. Bueno, ¿de qué manera la inteligencia artificial está cambiando el juego en el marketing digital y cómo pueden las empresas sacar provecho de ella? Muy bien, muy buena esta pregunta, porque es una realidad. La inteligencia artificial ya lleva varios años en desarrollo. Se ha venido implementando de una manera silenciosa y soterrada, pero ya ahora es público. Entonces ya sabemos que hay inteligencia artificial y es necesaria, la necesitamos porque eso nos va a ayudar a ser más creativos, más productivos, a tener que pasar menos horas sentados haciendo y produciendo y desgastando nuestro cerebro, porque podemos automatizar más procesos. Ahora, hay gente que se preocupa porque no, es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, nos va a dejar sin empleo, no sé qué. Honestamente, siento que eso es un mito y que para que eso suceda todavía falta. ¿Sí? Y que el ser humano, antes de sentir miedo porque se va a quedar sin trabajo, debería pensar más bien en cómo me vuelvo más creativo y cómo puedo generar una mejor calidad de vida, tanto para mí como para mi entorno. Y eso implica tomar la inteligencia artificial de la mano y la robótica de la mano y los recursos tecnológicos de la mano y decir, estas cosas, cómo las puedo integrar y aprovechar para que mi vida sea mejor. Y eso significa trabajar menos, ¿sí? Total. Trabajar menos, o sea, tener que dejar de pensar en sobrevivir y en qué voy a hacer para comer y más bien pensar en cómo estos recursos me ayudan a que pueda tener lo que necesito y a irme expandiendo. Pero eso va a tomar tiempo. ¿Por qué? Porque nos implica a nosotros un cambio de chip, o sea, cambiar mentalidad y empezar a ver la inteligencia artificial no como una amenaza, sino como un aliado. Yo utilizo inteligencia artificial en mi empresa para crear contenido, generar artículos, hacer curaduría de contenidos y eso me ha permitido expandirme en más cuentas, poder tener más clientes trabajando menos tiempo. A mí a veces me dicen, bueno, ¿vos cómo haces tu día? La verdad, trabajo intenso son 2 horas, máximo 4. El resto del tiempo es ocio creativo. Es crear otros flujos de capital donde no tengo que estar necesariamente yo metido, pero que están ahí generando un ingreso. ¿Sí? Este tipo de cosas, por ejemplo, este podcast, hablar, crear contenido, asesorar emprendedores, dar clases, que sea también un proceso placentero, agradable, chévere, pero que no necesita un desgaste físico ni mental. Tengo inteligencia artificial haciendo lo que necesito que haga, entro, reviso el proceso, lo apruebo, lo publico y ya tengo un bucle de productividad donde no tengo que estar todo el tiempo ahí sentado. Entonces, mi consejo, mi recomendación para los emprendedores, empresarios es implementen la inteligencia artificial, véanla como un aliado, conózcanla, aprovechenla, úsenla. Ya, y es una realidad, ya la mayoría de herramientas lo tienen, los motores de búsqueda lo tienen, Canva tiene inteligencia artificial, los motores de reserva de hoteles, Uber, taxis, todo va a tener inteligencia artificial, la nevera, y que está bien que lo tenga. Sí. Porque en algún momento vos vas a poder decir, ve, quiero una dieta de tal estilo o por mi salud necesito una dieta así. Se la programas a tu nevera se conecta con el proveedor XYZ que te trae a tu casa el mercadito y ya no te tenés que matar cargando el bulto desde la minorista, pues. Sí. Que también, si lo quieres hacer es tu decisión, pero no va a ser algo que vas a requerir para que tu vida funcione. No te aporta, o sea, son como actividades que es tiempo que puedes invertir en mejorar algo en tu vida. O sea, es que meditar, para mí es muy importante incluso sacar un tiempo para descansar. Así sea sentarme a leer algo, así sea hablar con mi esposa, así sea jugar con Macarena, nuestra hija, tocar piano con ella. Sí. O sea, este año y medio que yo acabo de pasar en Estados Unidos me privó de todo eso. Yo no quiero más de eso. Fue una cuestión extrema que sucedió y nos tocó resolver, pero yo no quiero más de eso, yo quiero ser más independiente. Entonces, generar esas herramientas que nos facilitan hacer las cosas. Cuando piensas en montar un negocio, piensa cómo entregar ese producto o servicio sin que dependa 100% de ti. ¿Cómo puedes valerte de ayudas de otros, personas que sean, si es diseño gráfico, si es locución, si es esto, a quién vas a contratar que pueda reemplazar lo tuyo
y cuánto te cuesta ese reemplazo para que tú lo incorpores en tu presupuesto, cuánto cobras por los servicios que prestas. Y estas cosas, por ejemplo, esto que hacemos que es adicional a nuestros ingresos, precisamente se convierte en una manera de promocionar lo que hacemos. Entonces, si nosotros nos promocionamos de esta manera y hablamos naturalmente de lo que hacemos, tranquilamente de lo que hacemos, podemos inspirar, pero al mismo tiempo podemos hacer ver que lo que hacemos es necesario, que ayuda, que aporta, que construye. ¿Quieres tomarte el último trago? Antes de tomarme el último trago, diría que desarrollar nuestra creatividad. Y ahí quiero ir como un poquito más lejos. No necesitamos una pantalla para ser creativo. ¿Sí? O sea, uno puede ser creativo en la cocina con un tomate, una cebolla y un huevo y crear algo maravilloso, sea lo que sea. ¿Sí? Uno puede ser creativo durmiendo, uno puede ser creativo tocando el instrumento, uno puede ser creativo saliendo a caminar y hablando con desconocidos. Uno de mis pasatiempos es recorrer las ciudades y eso me ayuda a aprender muchísimo. ¿Por qué? Porque entiendo cuál es el medio de transporte que me lleva a qué lugar, a qué horas pasa, cómo funciona. Entonces me saca de la pantalla, no tengo que estar ahí solamente viendo el mundo a través de una pantalla, sino que estoy recorriendo el mundo. Me ha gustado recorrer el mundo caminando, en bus, en barco, pues, o sea, usando los medios de transporte, no solamente el Google Earth o el Google Maps. Y eso es bien interesante porque en cada lugar hay realidades distintas. O sea, uno a veces está muy metidito en su burbujita en la casa y cree que el mundo funciona como te lo muestran en YouTube o en Netflix, pero no, eso no es real. TikTok. En un TikTok así de corto, esa es la vida, esa es la solución para toda la vida. Y eso no es real, o sea, eso sigue siendo una burbuja, eso sigue siendo una caverna. Hay que salir a recorrer el mundo y hablar con el otro y entender cómo es el otro. Y eso es algo que podemos hacer gracias a la automatización, o sea, trabajar menos frente a pantallas, porque al igual que tú estoy en la misma dinámica de a punto de morir por estar ahí pegado. Y tuve que tomar una decisión de vida y fue, no, pues esto me gusta, pero esto no es lo único que quiero hacer con mi vida, o sea, quiero hacer otras cosas. Entonces estaba la guitarra, estaba el libro, pues a mí me gusta escribir a mano, entonces tengo manuscritos que algún día se publicarán o no, no sé, pero igual lo he hecho. Voy a hacer un precierre, pues, porque no sabemos qué tiene esa pregunta. Sorpresa. Primero, no depender de una sola fuente de ingresos. Porque si dependemos de una sola fuente de ingresos, si esa fuente se acaba, ya sea por inteligencia artificial, por situaciones climáticas o de salud global, ¡pum!, se acaba. No depender de una sola fuente de ingresos. Para mi mamá eso significaba conseguir 3 trabajos. No, buscar otras maneras. En tu tiempo libre, ¿qué es lo que te gusta? Trata de vender eso. 2, trabajar menos nos da la oportunidad de analizar nuestros negocios y ver dónde podemos elevar cosas para ser más rentables y trabajar menos para poder analizar más. 3, utilizar la inteligencia artificial como un arranque de ideas. La gente dice, no, pero es que entonces esto lo va a hacer la inteligencia artificial. No, nosotros ni siquiera utilizamos la inteligencia artificial 100% para eso. A veces uno está mente blanco, uno no tiene como la línea, no sabe cómo aproximarse. Entonces uno le hace la pregunta a ChatGPT y él le entrega a uno lo que uno hubiera pensado sin saber y uno puede irle elaborando más la pregunta. Ve, y no, tal vez por ese lado no, más bien métele un poquito de misterio o de alegría, o piensa más en negocios, o piensa más en la persona. Y va generando uno ideas, hasta le puede despertar a uno una idea súper buena. Entonces, inteligencia artificial, apropienla, no podemos hacer nada al respecto, aprovechenla. Y 4, afilar el hacha. Afilar el hacha me parece un cuento súper bueno, porque básicamente nos responde esas preguntas cuando no tenemos respuesta específica a por qué otras personas hacen más que yo. Bueno, ¿cómo puede el contenido personalizado y una sólida presencia en redes sociales impactar en el crecimiento de un negocio? Muy bien, muy buena esta pregunta. Contenido personalizado, ya lo hemos mencionado, es comprender el contexto de la persona que va a recibir el mensaje y crear un mensaje que le hable al corazón y al oído, no solamente al bolsillo. Resolver necesidades o resolver problemas. Brindar como esa confianza, ese entorno de confianza que nos permita que ese contenido personalizado no le hable a una multitud y que se diluya, sino que realmente sea un tú a tú. Porque a través de esa pantalla al otro lado hay un ser humano. Entonces, ¿cómo le vas a hablar? Total.
Esa es la clave. Y tener esa frecuencia, también eso es clave. ¿Con qué frecuencia? Porque se suben millones de contenidos a las redes por cada minuto. Entonces lo que yo estoy publicando no es lo único que está saliendo al aire. ¿A quién le estoy hablando? Hay que desarrollar una audiencia primaria, un nicho. Y ese mensaje, llevarlo a ese nicho. Me parece que esa es una de las claves. Y recibir feedback. O sea, no solamente tener una comunicación unidireccional, sino multidireccional. Escuchar, preguntar. Y con base en esa respuesta, pues crear nuevos contenidos, crear como un diálogo que se vaya desarrollando y que también nos va a permitir entender cómo evoluciona nuestra relación con nuestros clientes, usuarios, audiencia y todo eso. Y eso no es tan fácil, es decir, hay que empezar a hacer muchas preguntas y empezar también a filtrar cuáles son las respuestas. A mí, ¿qué me ha funcionado? Generar contenido para nichos, o sea, para audiencias pequeñas en un contexto específico. Dejar de pensar tanto en lo global y me va a comer el mundo y pensar más bien en cuál es el hoy de la persona que me está escuchando. ¿Qué necesita esa persona? ¿Qué necesita hoy que mi negocio le puede brindar? Y a veces, y he tenido también casos de emprendedores que lo único que necesitan es que uno los escuche. Total. Una conversación, nada más. Pero pagan por esa asesoría, bueno, valiosísimo. ¿Sí? Y después dicen, me acordé de vos, vení a desarrollarme el proyecto. Claro que sí. Por aquí supuesto. Estamos. Pero todo empezó con una comunicación heart to heart, o sea, corazón a corazón. Pues humanizar esa comunicación es necesario, aunque haya pantallas. Sí. ¿Sí? Tengo personas que están al otro lado del mundo y dicen, necesito que me respondas una llamada. Ah, dale, te voy a escuchar. Y después desde ahí, sin que a veces les diga la solución, ellos mismos dicen, solo necesitaba que me escucharas. Ya tengo la respuesta. Buenísimo, pero se generó un valor, se generó un resultado. A veces sin hacer nada, pues entre comillas hacer nada. Sí. Entonces, pienso que eso puede ser la clave. Cómo generamos a través de las redes sociales no solamente una comunicación unidireccional, sino también un feedback, o sea, que haya una retroalimentación. Yo a veces pongo estados de WhatsApp aleatoriamente y alguien responde, y alguien por allá, hey, me gustó. ¿Dónde queda ese paisaje donde fuiste? O alguien dice, ve, yo necesito el servicio que estás promocionando. Sí. O alguien necesita eso que vos publicaste. Entonces, hay que pensar que las redes son ese parlante amplificador al que tenemos acceso. Al que tenemos un acceso inmediato, que a veces somos muy responsables con esa comunicación también, pero que cuando logramos tener conciencia del tipo de comunicación, del tipo de mensaje y de a quién le vamos a llegar, pues eso puede generar resultados muy exitosos. Irresponsable porque a veces publicamos sin pensar. Sí. Y eso puede tener unas consecuencias. Con ninguna. Con ninguna. Pero también responsabilidad en el sentido de cuál va a ser la reacción del otro, que es algo que no controlamos. Cuál puede ser el feedback que podemos estar recibiendo, que también nos puede ayudar a crecer o a mejorar. Y responsabilidad también en que hay mensajes que pueden ser inoportunos. Sí. Ahora, es responsabilidad de todos. O sea, finalmente el que tiene el celular en la mano es uno y el que decide lo que publica es uno y las consecuencias de lo que publica también es uno. Entonces eso nos trae a un punto que me parece clave y es la responsabilidad, de la cual si somos conscientes podemos hacer cosas muy buenas y si no somos conscientes pues nos va a generar aprendizajes. Total. Es un cuento anónimo, se llama Afilar el hacha. En cierta ocasión, un joven llegó a un campo de leñadores con el propósito de obtener un trabajo. Habló con el responsable y este, al ver el aspecto y la fortaleza de aquel joven, lo aceptó sin pensarlo y le dijo que podían empezar al día siguiente. Durante su primer día en la montaña trabajó duramente y cortó muchos árboles. Al segundo día trabajó tanto como el primero, pero su producción fue escasamente la mitad del primer día. Al tercer día, se propuso a mejorar su producción. Desde el primer momento golpeaba el hacha con toda su furia contra los árboles y aún así los resultados fueron nulos. Cuando el leñador jefe se dio cuenta del escaso rendimiento del leñador, le preguntó, ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? El joven le respondió, realmente no he tenido tiempo, he estado demasiado ocupado cortando árboles. Qué bacano, ¿no? Sí. Que era diferente. Es diferente. Hay otro diferente que yo también lo cuento. Sí. Y era la comparación de dos leñadores. Todo el día los dos leñadores trabajan la misma cantidad de tiempo,
pero uno se va para la casa 1 hora y vuelve. Y al final del día termina cortando más árboles que el segundo. Entonces, el que corta menos árboles le pregunta al otro, hey, pero ¿por qué si vos te vas 1 hora para la casa y yo me quedo acá todo el tiempo cortando árboles, porque al final del día tú terminas cortando más árboles que yo? Y él le dijo, no, simplemente yo me voy a afilar el hacha. O sea, claro, tú tienes que ser cada vez más efectivo con tus acciones. Si tu hacha se está amellando, pues vas a terminar perdiendo tiempo, energía. Afila tu hacha para que seas más contundente con tus acciones. ¿Sí o no? Y lo traduciría también en cuida tu cuerpo el tiempo. Cuida tu cuerpo, cuida tu cuerpo, cuida tu mente. El cuerpo es el hacha. Es el hacha. Es muy chévere. Sí. Tengo una anécdota personal ahí y es que yo he pasado por muchas industrias. Sí. Fui mesero, manejé Uber, taxi, o sea, tener todas esas experiencias también te ayuda a entender cómo es el mundo. Sí. Y hay gente que dice, y ahora trabajas menos y ganas más. Sí. Porque hay que afilar el hacha. Hay que afilar el hacha. Hay personas que se matan todo el día trabajando en un carro y es duro, es un trabajo físico. Sí. Es un trabajo físico es duro. Muy costoso. Tiene un impacto en el cuerpo y en la vida familiar. Entonces, no por más horas sentados al volante vas a ser más rico. Exacto. O sea, y hay otros tipos de riqueza. Y ahí tengo una frase que la voy a buscar por aquí porque me gusta mucho, de uno de los millonarios más multimillonarios del mundo, que es Carlos Slim. Y el hombre habla de qué es el éxito. Y contrario a lo que uno cree, está bien interesante lo que este señor dice. El verdadero éxito es interior. El éxito no es hacer muy bien o bien las cosas y tener el reconocimiento de los demás. No es una opinión exterior, es un estado interior. Es la armonía del alma y de sus emociones, que necesita del amor, la familia, la amistad, la autenticidad y la integridad. Eso es un muy buen cierre, ¿no? ¿Qué quieren agregar ustedes? Yo hice unas frases de algunas respuestas que dio Julián. Entonces, lo que vemos en redes no es la realidad, es tu realidad. El contenido debe ser coherente y genuino. El ser humano debe ser el centro del negocio. La comunicación en tu negocio debe ser transversal. Las ideas son de quien las desarrolla. Hay que investigar al mercado, aliarse con la inteligencia artificial, tener frecuencia, cercanía, crear audiencia y escuchar al público. Fidelizar nichos. Siempre hay alguien que observa lo que hacemos, así que creamos que no. Y a nadie le gusta que lo presionen, no lo hagas en redes sociales. O sea, como compra, no. Sí. Hay otras maneras de vender sin decirle que compre. Total. Esos son como los puntos que saqué de la conversación. Qué bacano. Muy gracias. Yo quiero agregar una cosita con respecto a las redes y tu realidad. Yo escucho muchas personas decir, ay no, a mí no me gusta Facebook, a mí no me gusta Instagram, todas esas bobadas que publican. No sé si ustedes saben que el algoritmo está respondiendo a tu comportamiento en redes. Si no te gustan tus redes, le estás dando la información inadecuada a tus redes. Entonces, estás alimentando el algoritmo mal. Cuando yo abro mi Instagram, todo es motivación. Luego me salen gente tomando fotos porque me encanta la fotografía. Luego me salen anuncios, los mismos anuncios me salen utilísimos. Netflix, me encanta el mercadeo de Netflix. Súper lindo, súper humano, se conecta en la humanidad y en la localidad. Miran en Colombia cuál es la serie más popular y lo convierten en un gancho para promover series de ellos. O sea, yo paso por mi Netflix y no hay nada aburridor. Y si lo encuentro, lo dejo de seguir. Perdón, por mi Instagram o mi Netflix. Todos son creadores de video, empresas, inspiracionales, estrategia, mercadeo. Entonces, si tú haces que tu entorno sea inspirador y sea apertura de mente, ¿qué va a pasar? Te vas a convertir en una persona inspiradora que abre mentes, o al menos tu mente se abre. Para cerrar, pues, invitar a los emprendedores y a todos los que siguen estos podcasts que se arriesguen, que tengan esa confianza de salir de la idea solamente y pasar a la acción. Internet siempre va a estar ahí, va a seguir creciendo, va a seguir evolucionando, van a llegar nuevas herramientas. Ese mundo nunca se va a detener y uno no se puede quedar paralizado esperando el momento. Hay que hacer e ir mejorando sobre la marcha y seguir creciendo. Perderle el miedo a las redes sociales, perderle el miedo al marketing, preguntar, estudiar, practicar, equivocarse y seguir iterando. Sí,
Me gustó mucho la sesión del podcast y quiero resaltar una cosa para nuestra audiencia y la tuya que seguramente compartiremos, y es que dentro de todos los negocios hay que guardar un valor muy importante humano y es la humildad. En este momento me siento muy nutrida de poder ser receptivo de los aprendizajes. O sea, trabajamos en mercadeo nosotros todo el tiempo, pero aprendimos muchas cosas nuevas hoy de ti. Si ustedes creen que se las saben todas, Entonces, están por el camino malo. Sí. Vuelvan y lean lo que saben. Recapitulen. Recorre el mundo al estilo Forrest Gump. De una vueltecita al menos alrededor de la cuadra. Y si le da tiempo, de 2. O sea, expanda las cuadras. O vaya a otra parte de la ciudad. Súbase a un nivel más alto. Mire cómo está funcionando. Abra su mente. Explore otras alternativas. Y muchas veces cuando uno se desprende de lo que hace principalmente, le llegan a uno ideas de lo que haces. Porque te estás dando la oportunidad de que tu cerebro conecte cosas. Y ese cerebro es muy mágico. Pero el mío no se apaga. Y Cata. Comparto en parte la conclusión de Laura, que me parece muy, muy bacano que ya nos estemos como rodeando dentro del medio del podcast de personas que piensen más allá del resultado del dinero, como hago y me pagas, sino que ya hay personas que comparten su conocimiento porque entienden el valor de eso. No todo se hace por dinero. Ya hay otras cosas que te están generando dinero y esto genera otro valor. Cuando dudemos en que no estamos listos para crear contenido, dejemos de ver la gente que ya lo está creando como que está por encima de nosotros. Como que esa gente es otra gente, como que además que tiene algo que yo no tengo. No, posiblemente tiene un teléfono igual, o peor, internet, una casa o no. O sea, hemos visto contenido en las partes más recónditas del mundo. No todas las casas tienen que ser lujosas o los edificios, no. Entonces no pensemos que quien lo está haciendo es mejor que nosotros. Hay muchas formas de llegar acá. Compartir lo que uno ya sabe a alguien le va a servir. Y la tercera es, no se puede pretender llegar a todo el mundo. No todo el mundo nos necesita, pues no somos tan importantes. Debemos ser importantes para nosotros mismos, pero no tenemos que sentir que somos importantes para todos para sentir que somos como aprobados. Entonces es eso. A veces 5 personas es suficiente. O sea, analicemos nuestros negocios. ¿Cuántos clientes realmente necesitamos? Ni siquiera necesitamos, podemos cubrir. Estamos buscando millones de reproducciones y nuestra tienda solamente puede atender un cliente al día. Seamos coherentes, como tú lo dijiste, ¿cierto? Nosotros solamente necesitamos un cliente para atender a la vez. Atiende a uno, llega a uno. Y atiéndelo tan bien que la persona quiera volver. Si esa persona quiere volver, no tienes que volverle a vender. Busca otro. Si te da para atender a este bien y te da para atender otro, atiende otro. Otra cosa, los comentarios. Pues porque hay muchas personas que temen mucho los comentarios que desaprueben lo que uno hace. Sí. Los comentarios no han matado a nadie, pues eso, o sea, no es como que te dan una bala y te van a matar. Muérete. Yo aplico en mi vida algo y es lo que yo no sea o creo que no sienta capaz de hacer, de decírselo a alguien en la cara, no lo escribo. O sea, yo no escribo un comentario que no sea capaz de decírtelo a ti en persona, por cierto. Así sea una celebridad que yo creo que nunca voy a ver, digamos a Madonna, o sea, creo que no tengo probabilidades de ver a Madonna, pues no. Entonces, si yo me meto a decirle, Madonna, te estás vistiendo horrible, yo no seré capaz de decirle, entonces yo no lo hago. Exacto. Entonces, aplicar eso y los que vengan hacia uno, los comentarios no matan a nadie, o sea, eso no pasa nada, va a ver que a quien le gusta y a quien no, pues al que es un comentario como que envidia, el envidioso. O sea, se queda para allá, no le presta atención, o sea, no deja rellenar por eso. Los comentarios no matan a nadie. Eso no puede ser un obstáculo para no generar lo que uno sabe hacer. Ojo, pero quiero agregar algo. Hay feedback que como empresas y como emprendedores sí tenemos que prestar atención para mejorar el producto y el servicio. Una cosa es un comentario negativo, destructivo, y otra cosa es un feedback. Yo me refiero son como a los que dicen, no tienes otra ropa para ponerte. O tan desparchado. Entonces es como la audiencia ese misma. tipo de comentarios que son como de tu físico, o sea, uno sabe si está gordo, flaco. El espejo funciona muy bien. ¿Cierto? Esos comentarios como de aspecto físico, como de que te como humillantes o despectivos. Eso no va a edificar. Nada. Hay comentarios que te dicen, mira, quizás si usaras una altura más, no sé qué, podríamos verte mejor.
te está comentando algo, o sea, es como una crítica, pero te construye, o sea, me aporta. Sí, te suma. Sí. Recomiendo un libro que no es de marketing, casualmente es de chamanismo y espiritualidad, que se llama El Quinto Acuerdo, de don Miguel Ángel Ruiz. Y ese libro tiene un punto bien interesante y es, todos estamos intentando. Todos estamos intentando todo el tiempo. Entonces, cuando uno le tira piedra al intento del otro, pues también se está tirando esa piedra a uno mismo. Sí. Qué bacano. Y aplica para la vida, para las redes, para todo. Excelente. Esto es una invitación a que nos conectemos, a que aprendamos mutuamente, a que no nos aislemos más. Miremos el que está adelante y aprendamos de él. A veces nos puede chocar que alguien tenga más que uno o sepa más que uno, lo que sea. No te sientas mal por eso. Es lo mismo que humillar a alguien porque no ha ido a París. Si tú le humillas a alguien porque no sabe algo, es lo mismo que humillar a alguien porque no ha ido a París. La clave es todavía no. Si tú sabes algo que alguien no sabe, no lo humilles, enséñale. Enséñale de una manera que pueda aprender. Y si no puedes, no digas nada. Y si lo vas a hacer de todos modos, gracias por el engagement. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Que no sea la última. Muchas más cosas. Me divertí mucho. Ese cóctel de preguntas estaba fuerte, ¿sí o no? Sí, bastante. Perfecto.